nombre de Wilson, Golf Confidencial y Escuela Palacio Leonel Alejo, os doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestras clases de golf. Hoy vamos a hablar de uno de los dos elementos fundamentales para poder jugar al golf. Dicen que el golf es un deporte de indios y flechas. Indio es el jugador. El jugador tiene que producir un movimiento que llamamos un movimiento de lanzamiento. De ello vamos a hablar prácticamente en la totalidad de las clases o de los episodios. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cuerpo para poder ejecutar los diferentes golpes que vamos a tener que dar cuando juguemos en un campo? Pero hoy vamos a hablar específicamente del material de golf. El golf es un deporte, como digo, un deporte de lanzamiento en el que el jugador no entra en contacto con la bola. Tiene que golpear y lanzar una bola con diferentes herramientas que llamamos palos. El reglamento permite a un jugador utilizar 14 palos diferentes. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre los palos de la bolsa? Eso es lo que vamos a tratar específicamente hoy. Yo diría que podemos dividir los palos en tres tipos importantes: un putter, un hierro y las maderas. Son los tres tipos básicos de palos que podemos tener. ¿En qué se diferencia? El putter solamente vamos a utilizar un palo de estos. Es un palo que vamos a utilizar para rodar la bola sobre la superficie del green, que es la zona donde está cortado el agujero, donde está la bandera, y lo que vamos a hacer es impulsar la bola para que ruede y entre en el agujero. Es el palo más corto de la bolsa, aunque vemos jugadores que utilizan putters un poquito más largos, que llamamos putters escoba o belly putters. Normalmente, tradicionalmente, el putter era el palo más corto. Tiene la cara más vertical, está entre 2,5 grados y 5 grados aproximadamente de apertura con respecto a la vertical. La varilla es igualmente la más vertical de todas, por lo tanto el jugador tiene que colocarse un poquito más cerca de la bola. Y en tercer lugar, el puño es ligeramente diferente porque tiene la parte frontal lisa, con lo cual veremos después en el apartado o en el episodio correspondiente al putter cómo tenemos que agarrar este palo para ejecutar el movimiento. El segundo tipo de palos que tenemos, y que normalmente un jugador de esos 14 que hemos dicho que es el máximo puede llevar aproximadamente entre 9 y 10, son los hierros. Los hierros pueden tener o varilla de acero o varilla de grafito. Están referenciados con un número que viene marcado en la parte de abajo del palo, en la parte de la suela, y que está desde el pitching wedge o hierro 9 hasta el hierro 3 aproximadamente en la actualidad. Yo empecé jugando con incluso el hierro 1, que era un palo muy cerradito. Los diferentes hierros vienen igualmente secuenciados por el ángulo que tienen en la cara del palo, más abierto o más cerrado para conseguir trayectorias diferentes, el ángulo de inclinación y la longitud de la varilla, con lo cual vamos a estar más lejos o más cerca de la bola y por lo tanto vamos a conseguir mayores o menores distancias. El último grupo de palos son los que llamamos las maderas. Podemos tener una madera con una cabeza un poquito más pequeña, con un poquito más de grados en la cara del palo y con una varilla un poquito más corta, o podemos tener la madera que llamamos driver o madera 1, que es la que tiene la cabeza más grande, con menos grados en la cara del palo, la varilla más larga y la varilla además más inclinada, más horizontal, con lo cual conseguimos trayectorias iniciales más bajas y mayor distancia. Os recuerdo que el número máximo de palos que puede llevar un jugador es 14, pero que para empezar a jugar al golf no es necesario tener una bolsa completa con 14 palos. Podemos empezar con medios juegos, digamos más económicos, con un coste menor, y que podemos tener pues un putter, 3 o 4 hierros, un híbrido y una madera, y una bolsa ligera, y con eso es más que suficiente para poder empezar. Incluso en la gran mayoría de escuelas de golf, el material al jugador principiante se lo pone la escuela para que no tenga que hacer esa inversión. ¿Qué ocurre? Que cuando ya empezamos a jugar al golf, vamos a lo que llamamos un fitting, que es un proceso en el cual pues un especialista nos hace unos palos a nuestra medida, y con esos palos es con los que vamos a continuar jugando al golf.